Un segundito, me busco un vaso de agua y largamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo siempre que digo todo es sin género, ¿eh? Acostúmbrense, eh, soy chapado de la antigua, me cuesta poner todo, todes, todex, todox. Bueno, así que nadie se sienta ofendido. Bien, recién les mandé un mensajito a todos para que nadie se sienta después desafectado para recordarles que el próximo lunes está el trabajo de cierre de la unidad número uno. La unidad número uno es más corta que la 2 porque cuando la diagramamos hace ya un tiempo, no le encontramos la vuelta para cortarla más a la mitad. Por eso la materia tiene dos exámenes parciales y actividades en el medio, pero los exámenes parciales hay uno que es bien apenas empieza y el otro al final. Em, Entonces, vamos a usar la clase de hoy en vista de los resultados del... perdón a los dos o tres que los había dejado colgados, que les mandé la respuesta hoy del trabajo que habíamos hecho en la primera clase, pero bueno, cuando empezamos la segunda clase no estaban listos y yo no los vi, después la plataforma no me lo recordó, así que no me acuerdo quién, gracias a hoy que me avisó, y le contesté a los tres que faltaban. Em, En realidad hoy tendríamos programado ver un tema, pero gracias, Tomás. Em, la verdad que después de haber leído las respuestas, que a diferencia de otros años, esta vuelta, em, a ver, somos 60 anotados. Por lo tanto, la diversidad de conceptos fue demasiado amplia. Nunca habíamos superado los 20 y pico de alumnos, con lo cual esto me da también pie para pensar en el año que viene que va a haber que abrir otra comisión porque 60 es mucho para poder hacer un seguimiento coherente. Pero bueno, ya está, ahora vamos a transitar así. Entonces, les voy a proponer que de cara al parcial que viene, hoy hagamos un repaso rápido donde yo me voy a focalizar más en los conceptos sobre los que vamos a trabajar en el parcial, para que ustedes, habiendo respondido las dos preguntas que yo le dejé en la clase uno y con lo que hablemos ahora, haciendo un repaso en esta semana, no deberían tener mayor inconveniente. ¿Mm? Pero la verdad que la variedad de respuestas que tuve sobre todo en la primera tarea, y encontré mucha gente que está bastante por debajo del nivel mínimo, entonces me parece que es mejor que reforcemos. ¿M? Así que vamos a usar la clase de hoy para eso. El examen, en vista de que hay mucha gente que tiene problemas con los horarios de trabajo, yo lo que hice lo configuré el lunes que viene desde las 0 horas hasta las 24. Es decir, todo el lunes 15 se puede hacer el examen en cualquier momento. Cada uno lo hace cuando quiere. Ahora, durante el horario de clase de 17:30 hasta que termine el último, que yo me voy a conectar y voy a estar acá. Eso
va a permitir que si alguno tiene una duda, pueda preguntarla en el momento y la contestamos. ¿Mm? Así que mi consejo es, no se apuren. Si el que tenga problemas de estar en el horario, bueno, yo se lo abrí todo el día para que cada uno lo haga cuando pueda. El que pueda estar en este horario, mejor, porque si lee una... Son 4 preguntas que tienen que responder, escritas. No son de multiple choice, son escritas. No todos tienen las mismas preguntas, obviamente. Se lo arma en el momento cuando uno pone iniciar. Hay un banco de preguntas y la plataforma arma las 4 preguntas, todos distintos. Así que les aviso para que no se anden mandando mensajes de un lado para el otro. No pierdan tiempo en eso. Eh, y después otra cosa también son 30 minutos. Lo de los 30 minutos voy a ver a lo mejor si no lo bajo un poquitín más. Porque el año pasado fueron 20 y con 20 alcanza y sobra. Las preguntas son fáciles, son de una respuesta breve y concisa si uno la sabe. Ya lo mismo que ahora cuando pasó en esta respuesta, cuando uno me escribe un texto así es porque no la sabe y pone para rellenar. O el relleno no responde la pregunta, nunca. Si yo, por ejemplo, en las preguntas que hicimos en la tarea uno les pregunto cuál es el evento que estimula la aparición del agente de ciberseguridad, que alguien me copie 3 hojas del troyano que salió en el año 60, evidentemente me da a entender de que no tiene clara la respuesta, porque la respuesta es fácil, la respuesta es una línea, ¿eh? Y no es única. Uno puede decir la conectividad, el otro puede decir la internet, el otro puede decir las redes, la vinculación. Hay varias cosas, pero si uno piensa que era la idea de las 2 preguntas, piensa en la consigna, la respuesta es una línea. ¿M? Cuando yo necesito ir a Google y copiar 3 hojas y pegar es porque no sé lo que tengo que responder y pego. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es repasar las 2 presentaciones. Yo les voy a compartir pantalla. Vamos a repasar las 2 presentaciones y no vamos a hacer lo de la clase de ir tema por tema, viéndolo. Vamos a ir repasando las distintas páginas y vamos a ir viendo temas puntuales. Y ustedes, cuando en algo les quedó resonando o si tuvieron oportunidad de ver las respuestas a las preguntas, y si yo le hice algún comentario, si algo no quedó claro, este es el momento para preguntar. ¿M? Si ustedes aprovechan este momento, les va a ser mucho más fácil la semanita para repasar y las preguntas las van a contestar fácilmente la semana que viene. Bueno, nosotros habíamos visto en una primer clase una introducción a la materia en donde tratamos de aplicar un poquito qué era el desarrollo de software. Todos entendimos o por lo menos intentamos entender, de que el desarrollo de software es una actividad que se hace para solucionar un desarrollo de un sistema de información que es algo mucho más grande y que lo incluye. ¿M? Es decir, que una primera conclusión que tuvimos en ese momento fue que un sistema de información no es un software, un desarrollo de un software, sino que el desarrollo del software está incluido normalmente, porque existía la posibilidad de que no lo hubiera. Obviamente vimos que era muy escaso, pero existía la posibilidad de que un sistema de información no tuviera software. Es raro. Hoy en día, en el año 2024, es muy raro que un sistema de información no tenga software, pero podría ocurrir. ¿M? La materia se centraliza no en el sistema de información, sino en el desarrollo de software. Por eso se llama concepto de desarrollo de software. Pero es importante que yo entienda que el software es una parte de algo más grande que se llama sistema de información y que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué hago hincapié en esto? También se lo dije en su momento, porque uno tiende a ecualizar los conceptos, ¿eh? Igual que vimos en la segunda parte cuando decíamos que el ciclo de vida
no era lo mismo que la metodología. Sin embargo, uno en el ambiente se tiende a eh, normalizar de que son lo mismo. Yo les puse el ejemplo ese, por ejemplo, cuando uno va a la casa de uno y le dice, por ejemplo, yo que hago ingeniería en sistema de información, y voy a la casa de uno y me dice, vos se no me anda la impresora, qué sé yo, llama a un técnico, yo no tengo idea de impresora, yo cuando tengo un problema llamo a alguien. Pero la gente relaciona, bueno, nosotros no nos puede pasar, ¿eh? Como agente de ciberseguridad que estamos estudiando, nosotros tenemos que tener en claro que un sistema de información incluye muchas cosas. ¿Y por qué tenemos que tener en claro eso? ¿Solamente por una definición teórica? No, porque cuando nosotros veamos el segundo semestre cuál es nuestro trabajo en darle seguridad a esto, nos vamos a dar cuenta que nuestra labor no se focaliza solo en el software. ¿Mm? Si bien la materia que vamos a ver es desarrollo de software seguro, nosotros vamos a ver eh, las 10 vulnerabilidades que son más importantes, y ahí vamos a ver que también están atacado el hardware, atacados los datos, atacados los procedimientos, atacadas las personas, porque muchas veces las personas son la ventana por la cual se mete el problema. Pero bueno, no nos vamos, no mezclemos, porque si no, si yo le empiezo a mezclar, les voy a hacer lío. Concepto importante: un sistema de información es algo mucho más grande que un software, que incluye más cosas, ¿m? Y que dentro de esas cosas incluye el software. Entonces, ahí ya tenemos una primera definición importante. ¿M? Y que no es lo mismo un software que un... Se enojó el perro. No es lo mismo un sistema de información que un software que lo soporta. No es lo mismo. Luego vimos etapas, un poquito de historia. Que esto a muchas personas le puede parecer que es inútil, pero eh, yo soy del concepto de que siempre es importante para uno entender eh, cómo estamos hoy. Es importante saber de dónde venimos, ¿m? Saber cuál es la evolución. No es solo cultura general, es saber cómo llegamos hasta acá. Nos permite dos cosas. Primero, ver cómo nos protegemos en el día de hoy y hacia dónde vamos a ir. Porque la historia es lo que nos permite mirar para adelante. Entonces nosotros repasamos que hoy, formalmente, definición de manual, hay 5 etapas que están definidas. Y dijimos que una etapa se cerraba cuando había un hito, algo muy importante que ocurría, que cambiaba radicalmente la concepción de lo que estábamos haciendo. Por eso yo les dije, en realidad nosotros ahora no estamos en la quinta etapa. Siempre estamos navegando hacia la etapa que viene. Ahora estamos entre la quinta y yendo hacia la sexta, que no sabemos cuál va a ser el evento que lo va a cortar. Quizás sea la inteligencia artificial, no sé, X. Pero sabemos que va a haber un evento, como ocurrió en el pasado, que determinó que cierta etapa se corte. Entonces, ¿es importante saber todo lo que dice adentro de cada cuadradito azul? No, no es importante. Yo no le voy a preguntar en la primera etapa qué cosa decía el cuadradito azul de la presentación. No. Pero sí es importante que nosotros sepamos cada una de las etapas, cuál era su fuerte y por qué se pasó a la otra. ¿Mm? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera etapa? Todo estaba enfocado al procesamiento. Grandes máquinas astronómicas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película. Me sale el código, pero no es el código. Bueno, la del muchacho este que descifra las comunicaciones de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Código el Enigma. Enigma, ¿eh? El código Ni- Enigma, así como el dijo el código Enigma. compañero. Ahí está. Bueno, ahí es un ejemplo de la primera etapa. Y fíjense que la primera etapa en realidad dice 1950 y 1965 en el manual, pero esto es previo. Bueno, ¿vieron la máquina que construyó en la película?
enorme, gigante, una máquina enorme que ocupaba un tinglado, un salón gigante y que hacía, procesaba datos y daba resultados. Bueno, yo necesito saber que la primera etapa, eso era lo que ocurría. Grandes computadores que hacían grande procesamiento de datos, volúmenes de datos y cálculos astronómicos. Entonces, ¿para qué se usaba? Y era medio limitado, se usaba para cálculos muy puntuales. Por ejemplo, qué sé yo, cuando el hombre viajó a la Luna, bueno, los cálculos no se pueden hacer en una hoja. Para ese tipo de cosas, por ejemplo, existían los primeros computadores que se dedicaban a ese procesamiento de esa información con ese volumen astronómico. Pero claro, ¿qué pasaba? Había un momento en el cual, si uno desenchufaba la máquina, se terminó. Cuando yo quería volver a hacer el cálculo, la máquina no se enchufaba y se enchufaba a los 220, ¿no? Pero es simbólico lo que digo. Cuando yo la volví a aprender, yo tenía que empezar de nuevo. Un error en el procesamiento, en el medio, me implicaba a mí tener que empezar de nuevo, siempre. Por eso, ahí en la segunda etapa aparecen esos conceptos que son los que marcan un antes y un después. ¿Cuáles son? Y que hubo alguien que dijo, che, ¿y si empezamos a guardar el avance? ¿Mm? ¿Por qué? Porque recuerden que entre una etapa y otra siempre va surgiendo de la necesidad del hombre de mejorar lo que está haciendo. Bueno, una del primer cambio entre la primera etapa y la segunda etapa es precisamente ese, ¿no? Es la posibilidad de guardar la información y el avance hasta donde yo voy. Entonces, ¿eso qué me permite? Y me permite, yo puedo hacer un procesamiento hasta un momento y después puedo continuar desde ahí. Con lo cual, eso es un hito que me cambia una etapa. ¿Se entiende a lo que yo voy con el tema de saber cuáles fueron los hitos? El hecho de guardar o no información es un hito que cambia y donde a mí me produce un antes y un después. No es lo mismo. Esto vendría a ser puesto en un ejemplo si yo estuviera jugando a un jueguito de computadora. Entonces, si yo cada vez que voy a empezar un juego de computadora tengo que arrancar, o la Play, por ejemplo, tengo que arrancar de cero, lo más probable es que al cuarto día ustedes digan, ah, déjense de jorobar. Bueno, ojo, antes cuando yo era chico era así. ¿M? Los juegos se jugaban y se arrancaban de cero. Eh, es más, el juego había que cargarlo, tenía todos sus bemoles, ¿no? Cuando aparece el guardado del avance, en realidad en el juego se guardado el avance, sino el guardado de datos que a mí me permite continuar desde un lugar, produce un hito que hace un cambio. En la tercera etapa empiezan a haber sistemas distribuidos, es decir, sistemas que están no físicamente en el mismo lugar, sino en otros lugares, pero que se pueden interconectar. Ahí no hay, todavía en esta altura, no hay mucha red, sino que a lo mejor era más, la conexión era más con elementos físicos, magnéticos, ¿no? A lo mejor yo procesaba algo en un lado, iba con la cinta y me iba al otro lado, pero eso me implicaba que mi computador que estaba en un lado se conectaba con el otro. No eran ajenos, no eran dos entes separados, sino que eran una misma cosa que yo las podía enlazar. Rústicamente, uno lo mira al tiempo de hoy, dice, qué locura. Sí, qué locura. Nosotros estábamos 4 horas haciendo un backup porque había que ir cambiando la cinta, había que ir enroscando. Bueno, en esa época era última tecnología y que uno tuviera la posibilidad de recuperar el avance de un trabajo si tenía un desperfecto, no era para cualquiera. Bueno, eso marca ese sistema distribuido, esa posibilidad de interconexión rústica, marca un hito que hace un cambio de etapa. Si bien recuerden que acá los años no importan, no va a ser una pregunta, no es importante el año, pero siempre recuerden que nosotros estamos viendo bibliografía que no es de Argentina, digamos. Acá en el año 75
esto era absolutamente poco, poquísimo, ¿no? De hecho, lo que yo le estoy diciendo de los backup es entrado en los 90 y estábamos nosotros acá en la tercera etapa cuando ya el mundo estaba en otra dimensión, ¿no es cierto? Estaba en sistemas mucho más complejos que tenían una tecnología de conectividad ya no física, sino, digamos, no física de trasladar yo físicamente de un lugar al otro las cosas, sino interconectada. Aparece la Internet en la cuarta etapa, una Internet muy rústica también, no es la Internet que conocemos hoy. Muchos de ustedes que ya son grandes se acordarán, la Internet de los años 2000 era una Internet, por lo menos en Argentina, muy pobre, muy difícil, pero al fin y al cabo me permitía a mí mandar un mail, me permitía a mí copiar un archivo de un lado al otro, aunque me demorara 5 horas en pasar, pasaba. ¿M? Entonces ahí cerramos una cuarta etapa con la conectividad. Y después entramos en la quinta, que es cuando ya la web tiene tal preponderancia que me permite a mí reutilizar la información. Aparece eso que yo les contaba la otra vez, de cuando yo puedo decir, no, no inventemos la rueda si ya está inventada, ¿no? Hoy en día es importante que yo sepa programar o que yo como ingeniero de software sepa cómo llevar adelante un proyecto. No me importa la parte baja porque la parte baja la hace cualquiera. ¿Qué significa la hace cualquiera? Y yo puedo aprender hoy, si ustedes me dicen, salió un lenguaje nuevo de programación. Y bueno, yo haré videos en YouTube, veré videos en YouTube, no sé, leeré libros, ya casi no se lee, pero pongámosle, leeré libros. Y yo estoy seguro de que yo, con el correr del tiempo, voy a terminar programando en lo que quiera, en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la esencia mía, que es entender cómo es la lógica para hacer un sistema, cómo se normalizan los datos, cómo se crean las bases de datos, eso es lo que uno tiene que aprender. Lo otro se puede adquirir fácilmente. Por eso uno puede ser hasta autodidacta. Em, pero en el desarrollo de software, por eso yo hago hincapié en que nosotros vamos a ir aprendiendo cosas. Yo no, y esto se lo digo para el parcial, no pregunto cosas al detalle porque a mí no me sirve. Yo necesito que ustedes tengan una noción, porque lo demás lo buscan en internet, lo aprende cualquiera, ¿eh? Lo aprende cualquiera. Pero si yo, por ejemplo, le doy un modelo de datos, le digo a un analista, le digo, hace un modelo de datos y yo le doy una especificación del sistema que tiene que hacer, y el analista me repite el dato en todas las tablas y no me normaliza, yo me doy cuenta de que esa persona no está formada. No está formada. Eso no se adquiere mirando videitos de YouTube, o por lo menos mucho más difícil. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La reutilidad que aparece en la quinta etapa es importante porque me permite a mí que yo hoy me fije y diga, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que hacer un captcha. Bueno, perfecto. ¿Cuántos captcha hay en Internet? Miles. Hay gratis, hay pago, hay para hacer, hay hecho, lo que quiera. Bueno, ¿yo me voy a poner a estudiar cómo hacer un captcha? No. Mi idea es saber, y más como agente de ciberseguridad, cómo usarlo correctamente, dónde ponerlo. Ahora después el captcha voy y lo uso de internet, elijo el que me convenga. Si quiero pagar pago, si quiero un gratis, si quiero lo desarrollo yo, no sé. Pero el tema no es el captcha, el tema es saber dónde aplicarlo. Bueno, en la quinta etapa nosotros empezamos a utilizar eso y pasamos a la etapa que sigue, que es la que estamos transitando ahora, donde están apareciendo un montón de cosas que no sabemos o cada uno tendrá su opinión para qué lado va a salir. La inteligencia artificial, el otro día yo fui a una charla sobre inteligencia artificial muy interesante. La inteligencia artificial, creo yo, esto es una opinión personal, pero, no va a entrar en el examen, pero sí me parece importante que ustedes lo sepan porque con el correr de los años se van a acordar de mí.
La inteligencia artificial va a ser el hito que va a cambiar la quinta por la sexta etapa. Hoy la inteligencia artificial eh, es el elemento central que va a marcar el hito del cambio. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué? ¿Qué es lo que me hace pensar eso? Porque es la primera vez, esta persona que dio la charla decía algo muy interesante. Nosotros, por ejemplo, cuando programábamos, años A, éramos a veces hasta capaces de tocar el código con el que programábamos. Hoy, del otro lado de la inteligencia artificial, hay algo que nosotros desconocemos. No sabemos cómo procede. Obviamente que no nació sola, ¿no? Pero está mucho más restringido para el ser humano. El de dónde viene, con qué información viene, cómo viene, está mucho más restringido. Para mí, va a ser lo que nos va a dar el salto a la sexta etapa. Bueno, después estaba esto, el tipo de software que hay, su desarrollo, hay muchos más. Por favor, ninguno vaya a poner en el parcial hay 8. Yo nombré 8, hay muchos más. Y ahora vamos a ver la segunda, que era un poquitín más larga, acá, en donde nosotros intentamos trabajar un primer acercamiento. Es decir, nosotros vimos lo que era un sistema de información, y un sistema de información incluía un desarrollo de software, y el desarrollo de software tiene una forma de construcción, una forma de construcción, una forma de construcción y un tiempo de construcción. A eso le llamamos metodología y ciclo de vida, que no es lo mismo, que no es lo mismo. La metodología me explica a mí, o es la forma en la cual yo me organizo para poder llevar adelante un proyecto de desarrollo de software. Yo tengo que seguir una metodología. Yo no puedo ponerme a desarrollar un software e ir avanzando a medida que se me va presentando las cosas. No, tengo que tener una metodología. Hablábamos en este caso, el día que dimos la clase, decíamos, bueno, es como el caso del arquitecto, ¿no? El arquitecto no puede agarrar, comprar 20.000 ladrillos, porla en la arena, unos hierro y largamos. Y vamos viendo. ¿M? ¿Por qué? Porque la falta de planificación hace que cuando yo encuentre errores o cosas que quiero cambiar más adelante, mi costo es muy elevado y a veces inclusive hasta imposible. ¿M? Pregunta de parcial. Si yo elijo la metodología equivocada, mi costo de modificación es elevado y a veces hasta imposible. Es poco probable que sea imposible, porque siempre todo se puede arreglar. En el último de los casos, una casa yo la puedo tirar abajo y la hago de nuevo. Pero ya entramos en el entorno de la irracionalidad. Pero como poder, se puede. Entonces, si la pregunta fuera, ¿yo puedo corregir cualquier error? Sí, sí. El tema es a qué precio. ¿M? El tema es cuánto me lleva. El tema es cómo pega en mi proyecto. Por eso es importante entender la metodología y el ciclo de vida y por qué son diferentes. Porque aparte, cuando ustedes trabajen, ojalá todos, como agentes de ciberseguridad, se van a dar cuenta que la metodología les va a indicar el- la forma de trabajo que ustedes tienen que hacer y cuándo intervenir, se los va a indicar el ciclo de vida. El agente de ciberseguridad no está trabajando durante todo el proyecto en todo momento. Es como si yo quisiera decir el programador. El programador tampoco, porque en el momento del análisis, estamos hablando en una empresa grande donde trabaja mucha gente, ¿no? En una empresa unipersonal, a lo mejor uno hace todo. Pero hablemos de una empresa grande, yo tengo que el análisis lo va a hacer probablemente con el relevamiento una persona o un grupo de analistas.
que van a ser los mismos probablemente que me hagan el diseño del modelo de datos, que me expliquen cómo lo vamos a armar, pero después aparecen los programadores que son los que interpretan lo que el analista, o tratan de interpretar lo que el analista quiso poner y lo llevan a la práctica, lo programan, lo bajan. Quizás si la empresa es muy grande, también voy a tener gente que lo pruebe. ¿Mm? Bueno, el agente de ciberseguridad también participa en distintos momentos, pero no todo el tiempo. Por eso yo necesito conocer la metodología. Porque si la metodología es, como habíamos visto antes, lineal, yo sé que hasta un determinado momento no me va a tocar. Ahora, si la metodología es ágil o en espiral, yo sé que cada tanto mi participación va a aparecer. ¿M? Entonces, tengo que seguir el ciclo de vida, tengo que ver y organizarme para ver en qué momento tengo que hacer mi intervención. Importantísimo entender que la metodología no es el ciclo de vida. Pregunta que todo el mundo equivoca cuando contesta. No es lo mismo. Aparte, las preguntas del parcial están hechas finitas. Esto se los repito para que ustedes, a mí me gusta que las personas, a lo mejor porque mi tipo de trabajo y el que ustedes van a hacer en el futuro, es un trabajo muy metódico y muy de detalles delicados. Entonces uno no puede contestar las preguntas a como vienen. Entonces ya se los dije cuando corregí los ejercicios anteriores, ¿no? Cuando alguien pone desconozco, no me acuerdo, no tengo idea, eh, denota que no está prestando atención a lo que está haciendo, está pasando por alto el tema y se lo está sacando de encima. Bueno, ojo, porque las preguntas del parcial tienen eh, a lo mejor un no en un lugar que me cambia la respuesta. ¿Mm? Entonces, consejito, lean despacio, lean una vez, lean dos veces, pongan la respuesta, vuelvan a leer la pregunta. ¿Eh? No contesten. eh, el año pasado me pasó, esto lo digo a tono de consejo, ¿no? El año pasado me pasó que yo largué eh, en el otro, en el segundo parcial, que era de multiple choice. Ese sí, en aquel momento éramos pocos, ninguno tenía problema con el horario, nadie me lo había planteado, entonces lo hicimos todos juntos en la clase, ¿no? Entonces tenía un horario y creo que eran 20 minutos. Entonces, bueno, abro la ventana para empezar el examen y resulta que cuando pasan, no sé, 30 segundos, ¡ping! Me aparece un aviso de que ya estaba terminado uno. Había contestado las cuatro preguntas de multiple choice en 20 segundos. Obviamente se llevó un huevo, porque ni las había mirado, es decir, tiró, tic, 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 tic. Bueno, pero estaba tan convencido que había contestado bien que me porfió y tuvimos que juntarnos otro día aparte para yo explicarle que en el apuro por contestar que no lo había detallitos que no había leído. Un no te cambia la respuesta. Entonces, consejo para ustedes, lean bien la pregunta. ¿M? Aunque parezca pesado, lean bien la pregunta. Bueno, acá están escritas las diferencias, no las vamos a repasar porque ya las dijimos recién, pero esto, véanlo, esto está todo subido todo lo que hablamos, están las grabaciones, todas las preguntas del parcial están las clases grabadas, todas las preguntas del parcial están en los PowerPoint que yo subí. Puede ser que alguna cosa no esté escrita y a lo mejor la hayamos hablado, puede ser, pero está todo. ¿M? Si alguno quiere ampliar, hay bibliografía ahí. Yo sinceramente creo que no les hace falta, pero la bibliografía la tienen ahí. Bien, modelos. Pregunta que normalmente tiene, y van a ver que hoy cuántos somos, somos 40 y pico, somos 42 de 60. Bueno, hay 18 que no están. Pregunta de parcial que todo el mundo contesta mal. ¿Cuántos modelos
de metodologías de programación, de desarrollo de software hay. Y todo dice, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es la respuesta. No, no. Hay N, porque cada uno puede combinar las metodologías de desarrollo como le parece, de acuerdo al software que va a desarrollar, de acuerdo a la cantidad de gente que tenga, de acuerdo al tiempo que disponga, al presupuesto, en fin, a un montón de factores. Cantidad de metodologías, N. ¿Eh? No hay Profe, entonces si 8. vos preguntás si te ponemos eso solo, o sea, sin que pidas otra cosa, estaría bien, o sea, cortito Si yo, así. si yo pregunto cuántas metodologías de desarrollo de software hay y me contestan 8, está mal. Si me contestan N, está bien. Si me contestan N, porque uno las puede combinar y ponen un poquito más de texto, está mucho mejor. Si me contestan N, tendrán un aprobado. Si me contestan un poquito más de texto, pueden promover. Listo. Pero digamos, el 8 está mal. Es una pregunta, yo puse 8 acá, pero si ustedes buscan en los libros, aparte que los nombres cambian. Uno le llama cascada, el otro le llama salto, el otro le llama fall, no sé. Es decir, eso está mal. Lo importante, porque sí hay preguntas de los distintos modelos de las metodologías adentro, yo acá puse modelo arriba en la cosa, pero debería decir metodología. Em, sí es importante que cada uno sepa cada una de las metodologías más o menos de qué se trata. ¿Por qué? Porque hay preguntas en donde entramos un poquito, no en el detalle de lo que dice cada cuadradito, pero si yo pregunto, ¿una metodología lineal me permite hacer un prototipo? Y la respuesta es no, porque la metodología lineal empieza y termina. Y cuando terminó, terminó. Si la persona que vio el producto terminado al final de una metodología lineal no le gustó, para mí no es un prototipo que salió mal, para mí está bochado el proyecto, porque no tiene prototipo la lineal, no está pensada para eso, está pensada para otra cosa. Por eso la metodología lineal ya prácticamente no se usa, porque es algo que se usaba mucho tiempo atrás, como yo les contaba, por alguien que dijo, che, vamos a organizar el laburo. Bueno, y se le ocurrió esto, que fue fantástico, y en su momento fue un furor. Pero bueno, hay ciertas preguntas dentro de las metodologías que uno tiene que saber. ¿Qué es una lineal? ¿Qué es una metodología en cascada? ¿Qué es una metodología en B? ¿Cuál es una diferencia entre las metodologías ágil y cuáles son las metodologías tradicionales? ¿Cuáles son los beneficios de una? ¿Cuáles son los beneficios de otra? ¿Cuáles son los problemas de una? ¿Cuáles son los problemas de otro? Eh, Recuerden no pensar que las metodologías ágiles son todo beneficio y no tienen problema, porque eso ya lo hablamos la otra vez, que no es cierto. Es cierto, sí, que las metodologías ágiles prácticamente hoy se adaptan a cualquier desarrollo de software, pero también es cierto que cuando mi desarrollo no es lo suficientemente complejo, la metodología ágil me lo hace más pesado, me lo demora, me lo complejiza. Entonces, todo tiene que ver eh, con el tipo de desarrollo que yo vaya a hacer. El año pasado yo les di, antes del parcial, una tarea que este año no se la di porque somos 60 y no íbamos a terminar nunca de revisarla entre todos, pero le di a cada uno la posibilidad de elegir un sistema X, un aplicativo en realidad X, un software X, el que quieran, por ejemplo, no sé, gestión de stock de un comercio, y que me contara en 2 líneas con qué metodología lo llevaría adelante. Y lo compartimos, digamos, fue una clase abierta. Bueno, una cosa es hacerlo con 15, otra cosa es hacerlo con 60. Por eso digo que me parece que ya el año que viene vamos a tener que pensar en 2 comisiones, no en una. Pero ahora lo importante es, yo tengo que saber la lineal en qué consiste, ¿m? ¿Para qué se usa? ¿Para qué me puede usar? Si me piden un ejemplo, bueno, pensemos uno para tener en la manga.
Es decir, ¿cuándo usaría yo lineal? Y acá lo hablamos. Por ejemplo, si yo tengo una resolución de la FIP que me dice que, no sé, que el cálculo del monotributo de no sé qué cosa cambió y tiene ahora esta forma, yo puedo aplicar a ese desarrollo cortito dentro de un aplicativo una metodología lineal. ¿Por qué? Porque el análisis, el diseño, la implementación, la instalación va a ser única y no va a ser objetable. ¿Por qué? Porque cuando yo termine, el usuario no me va a decir, mirá cómo calcula el monotributo. No, lo hizo la FIP. Yo hago lo que te bajo, el reglamento que la FIP pone. Bueno, hay casos. El AFIP no lo puede usar nadie en el examen, ya se los digo. Piensen otra cosa. Usen un poco la maquinaria que el Señor tan generosamente les ha regalado todo. Bueno, está el tema de cascada también, que eso fue importante. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de que yo podía dividir mi aplicativo en pedazos. ¿M? El lineal era más obtuso, porque el lineal es para una cosa determinada. La cascada yo podía ir avanzando distintos aspectos de mi aplicativo en distintos momentos, entonces se me hacía como más, tenía menos tiempos muertos, porque fíjense que si yo vuelvo para atrás, la persona que va a hacer el test, que está acá en el debugging, tiene que esperar todo pero está bien, se supone que el que está haciendo el test de este sistema no está trabajando con un sistema solo, tendrá 20, porque acá en Argentina nosotros nos especializamos en tener 800 cosas para hacer, pero este que está acá, vamos a suponer que fuera su único trabajo y que no tuviera otro sistema, todo este tiempo estuvo mirando Netflix. ¿M? Cuando en realidad podría haber estado haciendo otra cosa si yo por cada cosita que diseñaba e implementaba, yo se lo pasaba para que fuera probando. Acá sale el paquete completo, pregunta de parcial. Va avanzando todo el aplicativo. Todo el aplicativo se analiza, todo el aplicativo se diseña, todo el aplicativo se implementa, hasta que todo el aplicativo termina. ¿M? En cambio, en el cascada yo lo puedo dividir en partes y eso me permite que yo puedo ir sacando trabajo de a pedacitos, de a momentos. ¿M? El en B que dice ahí es prácticamente, yo lo nombré porque figura en la literatura, pero es una metodología que no se usó casi nunca porque rápidamente apareció la espiral que mató la ENVE. La ENVE fue un intento de empezar a hacer como una vuelta. ¿Eh? Fue el primer intento, una cosa intermedia, no me sale la palabra, no es engendro, aunque en realidad lo era, engendro, es como eh, algo que Híbrido. se hizo, un híbrido, gracias, gracias, un híbrido entre la cascada y el evolutivo. Pero bueno, por ahí, no sé si hay alguna pregunta del ENVE. Yo creo que no, porque la verdad que no es como es algo que no, nunca me gustó y no me parece aplicable en demasía, pero bueno, tenía la particularidad de que no tenía orden, entonces las cosas se podían hacer todas en paralelo. Como ven ustedes, el análisis iba parte a validar, parte a diseñar, entonces esa validación se hacía con el usuario, con lo cual si el usuario objetaba algo, volvía para atrás, bueno, en fin, pero era medio rebuscado. Este es el que cambió un poco el paradigma de las metodologías de desarrollo. Cuando a alguien se le ocurrió decir, espera, ¿por qué no hacemos una cosa? Hacemos un poquito y se lo mostramos. Pero claro, hacemos un poquito con todas sus partes, ¿no? Es decir, cada vueltita de esta tenía como un mini lineal, digamos. Yo hacía un análisis de requerimiento, analizaba el aplicativo, lo diseñaba, alguien lo programaba, de un pedazo, ¿no? Eh, Hacíamos un prototipo, y se lo mostraba al usuario. Cada vez que esta flechita tocaba este, este eje que está acá. Entonces los comentarios que yo recolectaba acá retroalimentaban como nuevos requerimientos
mi vueltita que seguía. Esto está bueno porque me permitía que si yo tenía algo que al usuario, que en definitiva el que lo va a pagar, no le gustaba, me lo podía comunicar con cierta antelación y no como en el lineal, que cuando yo se lo daba, yo salía con el software con cara de feliz cumpleaños, lo ponía ahí y decía, esta porquería, ¿eh? Y ahí estaba sonado. En cambio acá, yo podía ir evitando eso, pero como todas las cosas, tiene su parte buena, tiene su parte mala, o no tan buena. Recuerden que yo les dije que esto, si no estaba bien acotado con una documentación inicial firmada por todas las partes del alcance del proyecto, estas vueltas podían ser interminables. Si yo cada vez que doy la vuelta y el usuario con el que me encuentro me dice, mirá qué bueno si esto lo cambiamos, y doy la vuelta con todo, y cuando llego acá me dice, mirá qué lindo si, y doy la vuelta, jamás, jamás un usuario me va a decir, esto ya está, nunca. Excepto con una sola condición, cuando yo le digo, tenés que pagar más. Hasta acá llegó el presupuesto. Entonces ahí puede ser que diga, bueno, no, ahí me gustó, hasta acá está bien. ¿Eh? Pero mientras yo siga dando la vueltita y no le ponga un freno, esto no tiene final. Por eso el evolutivo tiene este beneficio enorme. eh, de hecho, es la primera versión de una metodología ágil, pero que tenía como contrapartida que como la metodología ágil tiene un montón de alarmas que me permiten que eso no pase, porque esas vueltitas no son eternas, el evolutivo sí lo era. ¿Eh? Alguien, es como todo va avanzando. Bueno, el primero que lo hizo no tuvo en cuenta eso, ¿no? Que no terminaba nunca esto. Después también está el iterativo, que volvemos a lo mismo, es como un cascada con lineal que tiene versionado. El otro, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el cascada me permitía a mí abrir un aplicativo en varias partes y al final yo obtenía un aplicativo determinado. Acá yo tengo versiones. Es como un evolutivo, pero con lineal adentro, ¿no? En donde yo digo, bueno, yo te hago un análisis, un diseño, te codifico, te pruebo y te tiro la versión 1. Sobre lo que vos me decís, yo vuelvo a hacer el análisis, el diseño y la codificación. Este es muy difícil de aplicar hoy en día también. En su momento también tuvo un furor importante. ¿Por qué? Porque era la versión mejorada del lineal. Me permitía que el lineal tuviera un acotamiento más chico y que yo pudiera armar varias iteraciones con versiones distintas. Y que en cada versión le pudiera poner la impronta que a lo mejor el usuario me dijo cuando yo estaba terminando, ¿no? Eso que yo le digo, cuando yo voy y le digo, mira, acá está el aplicativo, y el usuario me dice, esta porquería, no, a mí me gustaba que esto tuviera acá, esto tuviera allá. Bueno, sale la versión 2. La versión 2 aplica lo que el usuario me dijo, más errores que yo pueda haber encontrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos otros dos que son por prototipo, son todas metodologías que aplican a situaciones particulares. Igual que el incremental, que prácticamente no tiene diferencia con el que vimos antes, pero con la diferencia es que yo acá tenía funcionalidades nuevas, pero en realidad es lo mismo. Si entre el incremental y el operativo es igual. Solamente de que la versión, aparte de tener las mejoras del usuario, también tenía funcionalidades nuevas. ¿Qué diferencia hay con esto? Ninguna. Pero a alguien se le ocurrió que además de objeciones de usuario podía tener nuevas funcionalidades y se podía vender como un versionado mejorado. Que de hecho hoy existe, ¿no? Porque hoy uno, qué sé yo, instala Windows 7 y después instala Windows 10 y en realidad el 90% de las cosas que están son las mismas, pero se le agregaron nuevas funcionalidades, alguna cosa, ¿va? Y sale un producto nuevo. Bueno, no quiero decir que el desarrollo de Windows sea incremental,
pero a alguien se le ocurrió que eso se podía vender también como eh, una metodología que me diera valor agregado. Y después, para terminar, vimos en su momento, y acá les queda una pequeña tarea, porque nosotros nombramos alguna, pero no estaría mal que ustedes miren un poco en internet y elaboren su propia conclusión de cuáles son las diferencias más significativas para un lado y para el otro, entre las metodologías tradicionales, que son todas las que vimos antes, y las metodologías ágiles, que son las que están hoy más de moda, que son las circulares, ¿no? Fíjense que, a diferencia de cuando vimos acá el evolutivo, nosotros en el evolutivo nunca hablamos de puesta en marcha. ¿Mm? Es decir, el modelo evolutivo tenía esa particularidad que la metodología ágil rompe, que es cuando llegamos acá y yo te muestro lo que hice, vos me das tu opinión, pero acá frenamos, yo saco lo que está, siempre que cumpla, ¿no? Con lo mínimo. Por eso acá cuando hablamos de ágil, decimos, bueno, hay un plan, un diseño, un desarrollo, un test, implementamos, revisamos y largamos. ¿Mm? Es decir, hay en toda esta vuelta, hay ciertos, si ustedes sacaran esta vuelta y lo hicieran a lo largo, se van a dar cuenta que es una metodología lineal. Pero ¿qué diferencia tiene? Que gira y se retroalimenta. ¿Mm? Esto está más explicado acá en los dos grafiquitos que están acá abajo. Gira y se retroalimenta. Entonces, cuando yo hago el análisis en una metodología lineal, ¿yo qué hago? Yo soy el que voy a ver al usuario que considero que es el adecuado para hacerle las preguntas y empiezo a hacer una investigación. ¿Cómo funciona el aplicativo? ¿Qué características tiene? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace allá? ¿Qué debería tener? ¿Qué no debería tener? En cambio, en la metodología ágil, el concepto cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque involucra a todas las partes en todo momento. ¿Mm? O por lo menos debiera ser así, para que fuera prolijo. Por eso, uno cuando hace una sesión de Scrum, invita a todas las partes, ¿eh? El analista probablemente se quedaría con un grupo de gente y nosotros invitamos hoy a todas las partes. ¿Por qué? Porque quizá cuando yo arranco, también me importa saber lo que va a ver el último en la fila. En el momento en que estoy haciendo mi tormenta de ideas y estoy divagando sobre lo que me gustaría que el aplicativo haga, el que voy a hacer, a lo mejor la idea de, yo vamos a suponer que yo estoy diseñando un aplicativo de cobranza. Entonces, ¿yo qué hago? Llamo a los que son especialistas en gestión de cobranza. El que factura, el que tiene, el que maneja la deuda, bla, bla, bla. Y le empiezo a preguntar. Y quizá me estoy olvidando de llamar al cajero. Y algún comentario del cajero en una reunión me puede servir a mí, si yo estoy en este momento, en este estadio, me puede servir para no hacerme arreglar algo cuando ya la cosa está consumada. Por eso la metodología ágil tiene ese concepto de lo hacemos ordenado, pero lo hacemos entre todos. Obviamente, después, a medida que va avanzando la rueda, yo no voy a llamar al cajero para que lo desarrolle, voy a llamar al desarrollador, pero sí voy a llamar al cajero para que lo testee y le voy a preguntar lo que vos dijiste en su momento. ¿Cumple esto?
o te falta algo? Lo que hablamos al principio. La flexibilidad tiene que ser bien entendida, porque la flexibilidad puede terminar mal, vuelto en un entuerto. Bueno, hasta acá, preguntas. Qué buen docente. Sí, ¿Qué parte profe, no me escucharon? ahí justo leí, pensé que era yo solo, pero hubo una parte de lo último que se trabó todo. Sí, se cortó así. Esto es en la parte cuando vimos lo de ágil. Lo último, Sí, después 5 del segundos, ejemplo del ponele. cajero. Después del ejemplo del cajero se cortó. Sí. Bueno, eh, le decía que la importancia de traer a toda la gente, que es el beneficio, uno de los beneficios que tiene la metodología ágil, de hacer participar a todas las partes, pero que a la vez esa flexibilidad que nos da el hacer participar a todos, también tiene que ser llevada con cierto cuidado porque la flexibilidad mal usada puede llevarnos a lugares muy oscuros, ¿eh? Y yo Entonces, empiezo a divagar y por eso siempre hay un mediador, alguien que lleva adelante las reuniones, porque si no, imagínense que eso puede terminar en que el cajero quiera que el sello, bueno, ya el sello no se usa más, ¿no? Pero puede querer que el sello se ponga solo, automático, que le dé el vuelto, que la tarjeta de crédito vuele, se apoya en el PONET. Los delirios son interminables. Entonces, la metodología ágil tiene muchas cosas buenas y hay que tener mucho profe, cuidado. Sí, esa metodología, ¿no? Por lo general no es el que hoy en día te llena de reuniones por semana para los proyectos y muchas veces pasan a ser tediosas. bueno, ahí está. Eso es un muy buen ejemplo. La metodología ágil recomienda, es más, dependiendo del tipo de proyecto, se hacen daily, todos los días, se hacen semanales y se hacen mensuales, con distintos Ahí se te está factores. cortando de vuelta, profe. Todos los días nos juntamos los que vamos a desarrollar, por ejemplo. ¿Otra vez? Bah, bueno, ya estoy en el Sí, se horno, cortó por... no tengo más nada que hacer. Bueno, voy a ir despacito, a ver. Le decía que... em, ahí levanto la mano. Ahora te doy la palabra, Paola. Em, Se cortó. les decía que me fui con lo del a veces semanales, a veces se hacen mensuales, dependiendo del caso. El que sean tediosas o al cohete dependen del que las coordina. Porque a veces una reunión diaria puede significar que nos juntemos. Vamos a suponer que yo tengo a las 8 de la mañana la reunión con el grupo que desarrolla. Yo soy coordinador. Perfecto. Me reúno con lo que... Entonces, si yo abro la reunión y digo, ¿cómo anda muchacho? Bien. Bueno, qué lindo el fin de semana, el partido, qué sé yo, qué sé cuánto. Y la reunión se prolonga 1 hora y media, y sí, va a ser tediosa. Ahora, si yo empiezo la reunión y digo, muchachos, ¿alguno tiene algún problema que lo esté frenando? No, nadie. Bueno, listo, a laburar. Chau. 1 minuto duró la reunión. Las reuniones que se hacen en las metodologías ágiles son para destrabar problemas, no para charlar. Pero eso depende mucho del mediador. Por eso digo que todo tiene su beneficio y puede que tenga su contra. A veces, cuando exageramos con las reuniones que no hacen falta, porque a lo mejor podemos decir, hagamos una reunión semanal y si alguien tiene un problema, pida una reunión en el medio y no hace falta reunirnos todos los días para preguntar, ¿alguien tiene un problema? Porque entonces yo termino teniendo que conectarme a la reunión todos los días y me termina fastidiando. Entonces, ¿qué hago? Prendo la cámara, el chat, como ahora deben hacer unos cuantos, y me voy a mirar la televisión.
y no escucho, no estoy. ¿Mm? Paola, Hola, sí, buenas tardes, profesor. ¿cómo Sí, va? me refería a esto. Bien, llegué tarde, perdón, porque llegaba a trabajar. No hay Eh, problema. Daily se necesitan porque se trabaja por objetivos. Se reúnen, por ejemplo, el diseñador gráfico con lo que es front y después front con back en el desarrollo web, ¿no es cierto? Y, y suelen ser muy enriquecedoras y es cierto que si se demoran o si se conversa cualquier cosa pasa a ser otra, pero son muy productivas a la hora de coordinar el proyecto y de llevar adelante para llegar al objetivo. Es eso, bueno, para la semana que viene tenemos que tener la mitad del front realizada según el diseñador gráfico. Hay que romper lo que el diseñador gráfico dice, maquetarlo y que el QA vea realmente si está todo. Esas son las reuniones que son interesantes, importantes y hacen a que realmente el producto llegue a buen puerto, digamos. Ujú. Sí, tal cual. Pero depende mucho de quién lleve adelante la mediación. Digamos, quién haga de Scrum Master, ponele. Si no, las daily se pueden transformar en una tortura, como bien dijo alguien que no me acuerdo quién, pero se pueden transformar en una tortura. A veces, y dependiendo el proyecto, como vos dijiste bien en tu caso, a veces hace falta la daily, a veces, según el proyecto, no, y a lo mejor puede ser una vez por semana, a veces puede ser día por medio, y si alguien tiene un tema, avisa y se habla. A veces el que coordina detecta que hay algo que cambió y no sé, hay que maquetar otra cosa, entonces convoca la daily, pero eh, tiene mucho, mucho de habilidad del que coordina. Por eso el que lleva adelante la coordinación es esencial en ese tipo de metodología. Si no, se puede tornar insoportable. Pero bueno, los incentivo, sobre todo a aquellos que la usan y a los que no también. Los que la usan con su experiencia personal y los que no la usan, busquen en internet y miren, lean cuáles son los beneficios, cuáles no, qué cosas hay que tener en cuenta, qué cosas no, porque eso puede enriquecer después las preguntas y cuando tengamos el parcial, obviamente, nos puede aportar. ¿Alguna otra duda? Igual si alguno quiere preguntar algo durante la semana, recuerden que me pueden escribir sin ningún tipo de problema, las veces que haga falta, nos hablamos, nos ponemos en contacto, si queda alguna duda. Yo el lunes que viene, cuando viajo a Buenos Aires, no, el lunes podríamos, yo voy a tratar de estar a las 5 conectado y quedarme, hasta que terminemos, digamos. Así que los que quieran aprovechar ese espacio para preguntar, eh, mejor. Y como son tantos, les voy a dejar en media hora porque no vamos a poder, si no, entre las preguntas y todo. Ahora le digo una cosa, ahora te doy la palabra, Paula. Lo mismo que le dije en el primer trabajo, no me caminen porque en donde los caso están fritos. Esto no lo tendría que grabar, pero no importa. Uno se da cuenta. Sean honestos. Contesten las cosas con lo que saben y van a ver que les va a ir bien. Pero no se pasen con cosas porque ahí vamos mal. ¿Mm? Paola, Sí, profesor, cuando se refería a la reutilización de los datos, era sí. dependiendo de la cantidad de relaciones de base de datos y hacer, por ejemplo, en SQL un join. ¿A eso se refería? No, no. Tiene miles de aplicaciones, miles de aplicaciones. Ese podría ser uno, tranquilamente, pero tiene miles de aplicaciones. Hoy, cualquier cosa que vos quieras, no sé, vos de qué, ¿cuál es tu trabajo específico?
Yo soy programadora, soy técnica en informática y me dedico a programar, a En redes, qué programa? programo en C, C++, Java, hago Bien. desarrollo. Cuando a vos te piden un trabajo X, ¿no? Tenés que hacer algún trabajo X y tenés que buscar una funcionalidad. Vos a veces no la buscás en internet a ver quién la hizo. Sí, ya está. Lo que O pasa es que yo siempre la pensás y la haces de nuevo. no, a ver, no voy a eso, sino la reutilización de código es, por ejemplo, al programar hago funciones. Para no volver a utilizar el código, utilizo funciones, métodos en Java, funciones en C++, bueno, a eso voy. A eso iba reutilización del código, no en copiar y pegar de internet, sino, Perfecto. Ambas cosas son válidas. pero en Es el desarrollo, decir, sí, sí, decime. no, que uno ya cuando está programando, ya puede ver qué tipo de funciones puede hacer, organiza primero el back, la entidad de relaciones de base de datos, y una vez que resolvió el problema de esa manera, se ve cómo se puede llegar al hacer la interfaz de usuario, ¿no? Pero el hecho de, en mi pelea con los chicos constantemente, el copiar y pegar de internet, muchas veces copian y pegan y no saben qué. Entonces, si Ah, no se bueno, bueno. ahí está. Lo que yo les digo, lo que Pepe programa hace es resolver el problema de Pepe, no el problema de ustedes. Entonces, tienen que, si copian, interpretar lo que están copiando y amoldarlo a lo que ustedes necesitan. Pero ya uno cuando tiene experiencia en lo que es programación, yo entendía eso, reutilización de códigos o herencia en Java, Sí, sí, herencia de... es que en realidad digamos, cuando yo hablo en la etapa, en la etapa 4 cuando se empieza a reutilizar a reutilizar componentes, es tanto en lo que vos decís como en la otra parte. Es decir, es una buena práctica que vos, cuando vas a hacer algo repetitivo o algo eh, que lo vas a, sí, a reusar en otro lugar, hagas una función, no sé, algo que se pueda llamar y que vos tengas un solo lugar de mantenimiento ante un cambio. Pero también es válido que vos hoy, cuando teniendo a disposición un montón de cosas, cuando necesitas algo, también te sirvas de lo que hizo otro y no lo vuelvas a hacer. Pero ojo, siguiendo lo que decía recién alguien que escribió en el chat, digamos, bueno, puedes copiar un código de internet y tirarlo dentro de tu programación. Es una locura, digamos, pero si vos, a lo mejor, volviendo al ejemplo del CAPTCHA, vos copiás un código, bueno, vos lo separás de tu proyecto, lo probás, lo interpretás, lo lees, te fijás qué hace, a lo mejor te evitás un montón de cosas. ¿M? Y lo podés reusar. Es lo mismo que si vos hicieras una función que hereda otra clase, es lo mismo, digamos. La reutilización de componentes aplica tanto para lo que uno programa como para lo que uno trae de otro lado, porque de hecho una función que hiciste vos, a lo mejor le sirve a un compañero tuyo que está haciendo lo mismo. Entonces, cuando vos haces a daily, el otro que tiene que hacer el cálculo, vamos a suponer que vos hiciste una función que calcula, no sé, la cuota de los punitorios por falta de pago, y cuando vos tenés la daily, el otro dice, bueno, yo me voy a dedicar a esto, y vos le decís, mira, esto ya está aplicado en esta función, llamala, y se ponen de acuerdo porque es algo que ya está hecho, y para eso se coordina y para eso sirve la reutilización también. Pero bueno, cuando hablábamos de la cuarta generación, la reutilización aplicaba las dos cosas, tanto lo que uno hace como lo que uno copia. Siempre cuando hablamos del copiado, con un copiado coherente, ¿no? Responsable, entendiendo lo que uno copia, pero a veces uno se pone a pensar, ¿para qué voy a ponerme a hacer desde cero algo que ya está hecho? ¿No? Siempre y cuando lo entienda, ¿no? No voy a agarrar un código cualquiera y lo voy a poner en mi software porque capaz que es un desastre. Tengo que ser La ventaja que tiene este, la creación de código es que es más fácil si yo lo pongo, lo compartimento en funciones o métodos, es más fácil encontrar el error. Esa es otra de las ventajas que tiene. sí, tal cual. Bueno, cualquier cosa que necesiten,
estoy. Si no, ya les digo, si alguno tiene problema con el horario, el 15 va a estar todo el día abierto el examen para que lo hagan cuando quieran. Profe, una Em, consulta ahora que justo dijiste de- así. En estos casos de evaluación, ¿ya sería cuando vos agarrás un par y tomás el oral o era en otras circunstancias? No sé si había. no, en este caso no. ¿Por qué? Porque son preguntas que hay que escribir. Entonces yo me voy a dar cuenta si están escritas por otro ser o, o están transcritas. En lo que sí va con el oral es cuando es multiple choice, porque ahí sí es fácil, es más fácil pegarle a la respuesta. Entonces cuando la tenés que justificar, ahí la cosa cambia. Y a los que quieran, de 5 a 7 o a la hora que haga falta, el próximo lunes los espero y hacemos el examen juntos y cualquier duda me van preguntando. ¿Mm? Lo único que me van a tener que tener paciencia con la corrección porque son 60, así que en la medida que pueda se los voy pasando. ¿Mm? Bueno, nos vemos el lunes que viene, muchachos. Buena semana. Saludos para todos. Buenísimo, Igualmente, profe. profe. Hasta luego, Dale, nos profe. vemos. Hasta luego, Hasta la profe. próxima. Chau.